Bienvenidos a Tienda Medieval. Hoy vamos a enseñaros un poquito acerca del tema de la arquería histórica y sobre todo de la arquería medieval. Así que si queréis saber más, quedaos con nosotros. Vamos a ello. Contamos aquí con Diego Eibar, que ha sido compañero de recreación durante un montón de años y es especialista sobre todo en crear y fabricar flechas históricas de forma artesanal. Entonces, la primera parte os voy a explicar yo un poquito acerca de la historia del tiro con arco, dónde empezó, y luego Diego os va a hablar más específicamente acerca del tiro con arco, especialmente en la Edad Media y en el siglo XV. Así que vamos. Los primeros registros arqueológicos que hemos encontrado son desde hace más de 60.000 años. Se han encontrado flechas que estaban hechas de sílex, que era el material que se utilizaba en aquel entonces para hacerlas, que era algún tipo de piedra cristalizada. Era un material muy similar al alabastro, a la obsidiana, eran materiales pues eso, de piedra cristalizada que quedaban unos filos muy cortantes después de sacarles la forma. Después de eso vamos avanzando un poquito a lo largo de la historia y nos encontramos ya con las épocas prehistóricas que se seguían utilizando. Era uno de los métodos más comunes de caza porque era muy fácil recuperar las flechas y era fácil también encontrar los materiales para poder hacer más flechas nuevas, etcétera, etcétera. Después de esto llegamos a la Edad Media, que la vamos a saltar un poco por encima porque Diego os va a hablar de ello más específicamente, y luego ya llegamos a la época actual, en la que a partir del siglo XV más o menos, como empezó a utilizarse más la pólvora, empezaron a utilizarse las armas de fuego, se dejó de utilizar tanto como arma a distancia y empezó a utilizarse más como un arma deportiva y se quedó como un arma que se utilizaba principalmente para la caza, y es algo que a día de hoy se sigue empleando y se ha quedado de esta forma. Así que ahora vamos a pasar y vamos a dejar a Diego hablar un poquito acerca de las flechas históricas y de la historia. Bueno, principalmente el tiro con arco en la Edad Media, en el ámbito más bélico, porque evidentemente como herramienta de caza ha estado extendido y ha sido el uso más habitual en general de este artilugio, este artefacto o arma. ¿Sí? En el ámbito militar en la Edad Media, por ejemplo aquí en la península ibérica, no es muy frecuente a partir de la creación de la ballesta. Hay que recordar que en la península ibérica durante la Edad Media hemos vivido en un momento de guerra constante y al final, más que el uso del arco, lo extendido era el uso de la ballesta, que es un arma mucho más orientada a lo militar. Sí. ¿Vale? Entonces es verdad que aquí península ibérica, tema tiro con arco Edad Media, existía para cazar, pero no es muy habitual. Unos ejemplos buenos de tiro con arco en Edad Media es, por ejemplo, los arqueros ingleses del siglo XV durante la Guerra de los 100 años, que además es un ejemplo que tenemos bastante bien documentado ya, incluso de manera bibliográfica, porque ya es un momento muy avanzado de la Edad Media. En aquella época, ¿qué se usaba? Sobre todo arcos similares a este. Este arco lo podéis encontrar en Tienda Medieval. Este es el Agincourt, que es uno de los arcos que también el nombre que recibe es debido a una batalla específica. Podéis encontrarlo en diversas potencias de tirada. Este, por ejemplo, es de 40 libras, pero tenemos desde 25 y desde 20 libras. Entonces los tenemos desde los más flojitos hasta los más duros para los tiradores con más fuerza. Eso, este arco correspondería a una tipología longbow, ¿vale? El longbow, el arco largo, es el arco más sencillo de todos, que básicamente es un palo recto con una cuerda que al tensarla, hacer la forma de arco, tenemos esta potencia con la que podemos disparar las flechas, ¿no? En este caso, por ejemplo, esto sería un arco de una sola pieza de madera, ¿vale? No sería un arco compuesto, pero en la Edad Media ya existía la tecnología como suficiente como para hacer arcos compuestos, que en muchos casos solían tener, por ejemplo, capas de madera mezcladas con capas de hueso, de cuernos, de diversos materiales que hacían que los arcos tuvieran más fuerza a la espalda, o más fuerza y que fueran menos estrechos, ¿no? Porque evidentemente si son de una sola pieza de madera tienen que tener cierto grosor, ¿no? Sí que no tenemos aquí el ejemplo, pero el otro tipo de arco más extendido de la Edad Media sería el arco recurvo, que básicamente sería el concepto de este arco, un arco de una sola pieza de madera, solo que con presión se doblaban las palas, generando una forma recurvada, y lo que conseguimos con eso es, con mucho menos espacio de arco, conseguimos la misma potencia, porque al final lo que estamos haciendo es aplastar
las palas, ¿no? O sea, hacerlas más cortas. Y ese era el tipo de arco que se utilizaba sobre todo a caballo y cosas Sí, así. el tipo de arco a caballo de los mongoles, los hunos, que se usaba muchísimo en Oriente Medio y en Asia, sobre todo. Aquí en parte occidental de Europa no es nada habitual ese tipo de arcos. Sí que hay alguna representación pictórica de musulmanes en la época de la Reconquista, que sí que aparecen, pero bueno, no es muy habitual. Luego está el uso, lo que hemos hablado antes, el uso de la ballesta, que al final no deja de ser un arco como mucha más potencia, que es eso, que se recarga y demás, que tiene un uso mucho más militar, no está extendido, por ejemplo, para cazar o... Pero el problema que tenía la ballesta, por ejemplo, era lo mucho que se tardaba en cargar una ballesta. Y era que era muy poco cómoda cargarla, porque hacían falta normalmente otros artilugios para poder tensar la cuerda. Eso es. Es verdad que tenía muchísimo más potencia de tiro, tenía muchísima más fuerza de tiro, podía atravesar armadura y podía atravesar placas de metal, pero el problema era que lo que se tarda en cargar un arco, que es automático, cargas el arco y disparas, la ballesta requería que bajaras el arma, la tensaras, estabas desprotegido durante ese periodo de tiempo y era un periodo de tiempo en el que te podían atacar y podía ser pues Claro. mortal. Pero son armas distintas, una se puede usar para cazar y en guerra los arcos se pueden usar para ciertas cosas y las ballestas la verdad que están mucho más limitadas a asedios, a posiciones muy fijas, bueno. Luego hemos hablado del arco recto y arco recurvo. Es importante también diferenciar que hay dos tipos de tiro más extendidos del mundo, ¿no? Uno sería el occidental, el que llaman el tiro europeo, ahora mismo en el ámbito deportivo, que sería el que practicamos más o menos de manera deportiva por aquí, que consiste en colocar la flecha a este lado de la mano y agarrar la cuerda con 2 o 3 dedos, 2 por debajo de la flecha y 1 por encima. ¿De acuerdo? Y a la hora de tensamos solo usando las puntas de los dedos. Sería la forma europea tradicional de tirar con arco. Y luego está la otra forma, que es la forma más oriental, más de la zona una mongola y demás, que se practicaría con estos arcos recurvos que hemos hablado para tirar a caballo, y que sería lo contrario, sería la flecha al lado derecho del arco en lugar del izquierdo, y en lugar de agarrar la cuerda con estos dedos, se agarra con el pulgar. Normalmente se suele usar una protección de cuero o de cuerno en este dedo como un anillo. Sí. Se agarra la cuerda por debajo de la flecha, se cierra la mano así y tu propia mano ejerce como de gatillo. En la europea colocamos la flecha así, los dedos así, o bueno, a veces así sí que es tirar con dos, pero ahora mismo en el deportivo se tira así, y tensamos el arco de esta manera. Sin embargo, la forma oriental de tirar, más propia de eso, de los mongoles a caballo y esas cosas, serían la flecha aquí y esta mano con el pulgar va aquí y estira así de la cuerda. Y acciona de gatillo. Eso es. Y al soltar, soltamos simplemente abriendo la mano. Sí. Claro, es una forma un poco más... no es la europea, yo creo que puedes apuntar mejor y es un poco más de precisión. La mongola pues es como más explosiva, ¿no? Más... Bueno, otra forma de tirar para otras cosas. Y luego pues vamos a hablar un poco de las flechas. Las flechas se componen de varias partes, ¿de acuerdo? Tenemos la parte principal, el cuerpo principal de la flecha, que es el vástago. En este caso es de cedro, que es la madera más habitual para hacer vástagos de madera. Sí. Que acaba primero en una punta. Esta, por ejemplo, sería una punta Vodkin, que es dentro de que es un tipo, esta punta es, digamos, deportiva y está comprada en una tienda de material deportivo y demás. Sí. Digamos que es una tipología que parece bastante medieval. Unas plumas naturales de ganso de color blanco para que sean un color más natural. Y luego cuenta con un encordado, que es lo que le da la fuerza a las plumas para que no se despeguen. Y en este caso, esta en concreto, que está hecha por mí, lleva un encordado de nylon, pero que imita tendón, para intentar emular un poco más, un aspecto más histórico, ¿no? Y luego la última parte de la flecha sería el culatín, que es esa parte de allí,
que es esa pequeña hendidura que se usa para enganchar en la cuerda, y que en la Edad Media lo habitual era que llevase un pequeño corte y una lámina de cuerno o de alguna otra madera más dura encastrada para endurecer el culatín y que no rompiera cuando lo usáramos. Esto es algo que en muchísimas flechas que se venden actualmente no se encuentra. En muchas flechas que se venden como flechas históricas y así no se suele encontrar. Esto es algo que se suele encontrar en las flechas artesanales como las que hace Diego, por ejemplo, pero que es muy importante sobre todo para la durabilidad de la flecha. Entonces es algo que siempre es bueno fijarse y valorar a nivel de, pues si quieres tener unas flechas que sean duraderas, es bueno fijarse en que tengan refuerzo en el culatín. Sí, porque si no, lo más probable es que con pocos usos o con un mal golpe que se lleve la flecha se rompa. Hay algunas pequeñas curiosidades, por ejemplo, normalmente en combate, en batalla, las flechas de los arqueros solían ser transportadas no por el arquero en sí, sino normalmente solían ir en carros, sí, metidas en carcaj de tela, en bolsas como si fueran cargadores, sí. Y no llevaban la punta colocada. Solo eran flechas masivamente construidas, lo que es el emplumado y el vástago. Y normalmente las puntas iban metidas en cajas, barriles, lo que fuera, aparte. Entonces, al llegar al campo de batalla, normalmente las puntas se las pegaban in situ. ¿Y con qué se las pegaban? ¿Con pegamento Con animal? cera, a veces ni eso, a veces encajado. Y sí, a ver, al final en combate tú disparas una flecha y la pierdes, sí, porque la disparas. Y te da igual, sí. Sí. Bueno, también la leyenda de que tampoco es una cosa que esté totalmente comprobada, de que normalmente los arqueros solían mear o defecar en las flechas, o meterlo en estiércol o en el barro o en lo que sea para que al clavar pudieran causar infecciones. No sé, es como mito, ¿no? Como el mito de que en la península ibérica casi se extingue durante la Guerra de los 100 años los tejos. A Inglaterra vendieron a granel la madera de tejo para que se hicieran los arcos para la Guerra de los 100 años, que tampoco sé hasta qué punto está esa historia demostrada, pero bueno, hoy en día el tejo es un árbol que está en peligro de extinción y es uno de los, al parecer, una de las mejores maderas para hacer arco. Lo más importante es que nosotros, por ejemplo, trabajamos con varios artesanos, ya sabéis que tenemos herreros propios también para hacer piezas pues artesanales, para hacer encargos que sean pues personalizados, y también está Diego, que es uno de nuestros artesanos, que ahora ha empezado a hacernos estas flechas históricas que son de las réplicas más exactas que hemos visto y de mejor calidad, y que sepáis que podéis encargarlas a la tienda medieval y las vamos a tener como producto nuevo probablemente esta semana. Entonces, que sepáis que se pueden tanto encargar a través de nuestro número de WhatsApp, podéis hablar con nosotros y decirnos si queréis algún tipo de flecha específica con una punta específica. Todo eso lo podemos hablar y podemos sacaros presupuesto, y ya sabéis que para grupos de recreación nosotros además hacemos un descuento específico del 10%. Entonces, para los grupos de recreación histórica que hacen tiro con arco, para cualquier persona a la que le guste simplemente el tiro con arco histórico, cosas por el estilo, Diego es de las personas que hace unas flechas de mejor calidad, y ahora por suerte contamos con él dentro de tienda medieval. Así que eso es, aquí podéis ver su producto, su trabajo y su maravillosa artesanía. Si os ha gustado el vídeo, dale me gusta, síguenos en el canal, podéis encontrar en nuestras redes sociales todos los vídeos cortos y podéis seguirnos en el canal para más información histórica. Con esto ya habéis visto un poquito la historia del tiro con arco, y con esto os vamos a dejar esta vez en tienda medieval. Así que nada, nos vemos en la próxima. Hasta luego, adiós.